Te felicito, sos dueño de una empresa que distribuye electricidad a 3.400.000 clientes cautivos, por supuesto. Y sos también dueño de una empresa que distribuye gas a 2,5 millones de clientes cautivos, por supuesto. Edenor y Metrogas son tuyas. Bueno, tuyas. Vos pusiste la plata, otros se quedaron con esas empresas. Te voy a contar ahora cómo la casta hizo negocios de miles de millones de dólares tuyos para quedarse con las empresas que son de ellos. Cuando llegues al final, no vas a poder creer haber sido tan gil. Antes de seguir, tengo que decirte una cosa. Ninguno de los datos que vas a escuchar acá los vas a ver o escuchar en estos medios. Telefe, América TV, A24, Canal 7 de Mendoza, Canal 8 de San Juan, Canal 9 de Junín, América Tucumán, Radio La Red, Radio New Will de Mendoza, FM Blue 107, las FM Brava Montecristo, Ayer, Latinos 1 y Festival, todas de Mendoza, los diarios Cronista, el 1 de Mendoza y los portales de A24, el diario 1.com.ar, cronista.com, Primicias Ya, San Juan 8, Ovación. Ninguno, te decía, te va a contar esto. ¿Por qué? Porque los dueños son los mismos. También ya sé en qué medio jamás me van a contratar. ¿Qué va a hacer? Bueno, y otra cosa, tampoco te vas a enterar de esto en ninguna estación de Shell, porque también todas las estaciones de Shell son de los mismos dueños. Vamos a la historia, presta atención, es largo, pero no lo vas a poder creer porque pasó todo adelante de tus ojos. En los 90, el peronista Carlos Menem privatizó el sector eléctrico. Nace entonces Edenor, una empresa privada que distribuye electricidad al noroeste de la ciudad de Buenos Aires y a 20 municipios del noroeste del conurbano. Desde entonces es privada. Edenor no produce la electricidad, se la compra a Camesa. Camesa es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico. Camesa tampoco produce la energía, sino que coordina el sistema y decide qué centrales generan la electricidad, gestiona los pagos entre los generadores, que son mayormente privados, y las distribuidoras, que son privadas, ¿sí? Es la compañía que está en el medio y está controlada mayoritariamente por el Estado. Después de la crisis 2021, Néstor y Cristina Kirchner decidieron que la electricidad era algo que podía pagar el Estado tranquilamente. Y entonces mantuvieron las tarifas congeladas, son muy atrasadas, durante 15 años, ¿sí? En 15 años vos no pagaste la electricidad. Pagaste un 15% de la electricidad en algún momento. El Estado pagó el otro 85%. ¿Sabés con qué plata? Con la tuya. Pero claro, Edenor había hecho otro arreglo para que sus tarifas no queden desfasadas y poder dar un buen servicio. El Estado peronista no les permitió cobrar esas tarifas. Entonces, ¿qué pasó? Edenor cobra mucho menos de lo que establecía su contrato, el servicio es pésimo, con cortes y apagones habituales. Además, ahí empieza a generarse lo que se llaman activos regulatorios. ¿Qué son los activos regulatorios? Es la diferencia entre lo que Edenor debería haber cobrado por el servicio y lo que realmente le permitieron cobrar, ¿no? Para tranquilizar a las distribuidoras, tanto Edenor como Edesur como las demás, como el gobierno no les deja aumentar, lo que hace es dar enormes subsidios a Camesa, así esta puede venderle más barato la electricidad a las distribuidoras. Y agárrate porque ahora viene una cifra de esas que impresionan. Más de 100.000 millones de dólares es la cifra, no ajustada por inflación, que puso el Estado kirchnerista, o sea, tu plata, para que Camesa venda la electricidad más barata a las distribuidoras. O sea, por un lado es cierto que Edenor no pudo cobrar lo que tenía que cobrar, cobró mucho menos. Pero por el otro lado también es cierto que pagó mucho menos porque Camesa le vendió más barata la electricidad. Esto produjo, por supuesto, años de desinversión, apagones, cortes durante todo el gobierno peronista, a pesar de la plata que puso el Estado. Te recuerdo, 100.000 millones de dólares. El Estado contó con esa plata y lo gastó para que vos no pagues la electricidad, pero que tampoco ibas a tener una muy buena electricidad. Y finalmente la plata se fumó. En 2015, como te decía, el Estado pagaba casi toda tu factura de electricidad. Eso es populismo del más clarito. Parece una fiesta, pero siempre termina mal. Otro efecto que tuvo además es que la empresa se desvalorizó totalmente. Terminó costando entre 400 y 500, valorándose entre 400 y 500 millones de dólares. Esto ocurrió hasta el 2016, cuando llega el gobierno no peronista de Mauricio Macri. Se hace la revisión tarifaria integral y las tarifas suben fuerte. Uno de los resultados de esto es que la empresa multiplicó su valor por 10. Llegó a tener un valor, llegó a estar valorada en 5.000 millones de dólares. Empezamos entonces a pagar la electricidad lo que la electricidad valía.
No fue fácil, nos habíamos acostumbrado a que la electricidad era casi gratis y gran parte del país no quiso ver la realidad. Entre otras cosas, esto le costó la reelección a Mauricio Macri, hubo muchísimas protestas y justamente por esto volvió el peronismo. Diciembre del 2019 asume Alberto Fernández y ¿qué pasa? Sí, se vuelven a congelar las tarifas. El valor de Edenor se derrumba. Edenor deja de pagar casi totalmente a Gamesa la energía que compra. O sea, se vuelve a acumular una deuda enorme, enorme. El 28 de diciembre del 2020, Pampa Energía de Marcelo Mindrin vende el 51% de Edenor a una empresa formada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, una empresa que se llama Edelcos. ¿Cuántos pagan por la mitad más uno de una empresa que 2 años antes valía 5.000 millones de dólares? 95 millones de dólares en 2 partes, más algunas acciones y se hacen cargo de deudas financieras. Fue considerada una compra barata teniendo en cuenta el precio de mercado que tenía la empresa en ese momento. Y un datito para tener en cuenta. El peronista José Luis Manzano, uno de los compradores, había sido ministro del Interior de Carlos Menem cuando Carlos Menem privatizó el mercado eléctrico y se creó Edenor. Se tuvo que ir en su momento por denuncias de corrupción. Imagínate ser denunciado por corrupción en el gobierno de Menem. Pero bueno, finalmente volvió. Todo sigue más o menos igual hasta que llega al Ministerio de Economía nada más y nada menos que el querido Sergio Massa. Muy amigo de Manzano, de Vila y de Filiberti, según ellos mismos dicen. Es más, Filiberti es el único proveedor de cloro histórico de AISA, la empresa que se encarga de prestar servicios de agua y cloacas a toda la ciudad de Buenos Aires y a 26 partidos del conurbano bonaerense. Ahora bien, AISA es una empresa que fue estatizada en el 2007 por los Kirchner. Perdió plata desde el 2007 hasta el año 2024. ¿Cuánto perdió? Bueno, la plata que el Estado puso en AISA desde su estatización en el año 2007 suman 13.400 millones de dólares. 13.400 millones de dólares. Sí, plata tuya. ¿Quién manejó AISA durante el gobierno de Alberto Fernández? Sí, Malena Galmarini, la nuera de Moria, la esposa de Sergio Massa. Ahora se va a privatizar AISA y ya el gobierno está demostrando más o menos cuáles son sus intereses y por dónde van sus gustos. ¿A qué no sabes quién se va a quedar con AISA? Sí, Filiberti. ¿Cómo adivinaste? Sigamos con la historia de Sergio Massa. ¿Qué hace Sergio Massa solo 4 días después de ser nombrado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner como superministro de Economía, como se fusionaron los ministerios de Economía, de Desarrollo Productivo y Agricultura? Prepara el terreno y pone al frente de la Secretaría de Energía a Flavia Rollón, una ingeniera salteña que él mismo eligió y que dependía directamente de él. Una vez controlada la Secretaría de Energía, se siente en libertad para tomar 2 decisiones importantísimas que casualmente iban a ayudar a sus amigos Vila, Manzano y Filiberti. Primero, en 2023 autoriza a las distribuidoras un aumento del margen de ganancias muy fuerte. Fue el primer salto grande después de años de atraso. Y para hablar de la segunda decisión hay que hacer un poco una historia del robo, o sea, una historia del peronismo. Edenor le debía al Estado, cuando asumió Massa en agosto del 22, 105.777 millones de pesos. Esta deuda contraída porque el gobierno había decidido que la electricidad era gratis, entonces Edenor no podía cobrar lo que tenía que cobrar. 4 meses después, en diciembre del 22, Edenor firma un acuerdo con el Estado argentino reconociendo la deuda, pero ya no de los 105.777 millones que sí debía, sino de 57.159 millones. Casi 50.000 millones de pesos borrados de golpe. Cuando Vila, Manzano y Filiberti compraron la empresa, ¿ya sabían que Sergio Massa iba a conseguir esa rebaja que finalmente les dio? Es casi seguro. ¿Por qué? Lo primero que hizo Alberto Fernández como presidente fue impulsar la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, consiguiendo para el Ejecutivo enormes poderes en muchas áreas, entre ellas la energética. La ley salió en tiempo récord porque la votaron en masa los legisladores del Frente de Todos y también legisladores de partidos provinciales, esos que siempre están dispuestos a levantar la mano si reciben el cheque. Algo que es absolutamente antidemocrático y debería ser un delito, pero que acá pasa naturalmente. O sea, los tipos están ahí elegidos por la gente, pero en realidad no hacen lo que la gente para lo que la gente los puso, ni nada para el bien de esa gente, sino si reciben el cheque, te voto. Esto está normalizado, de esto se habla habitualmente en los medios y está bien, no pasa nada, es normal. Te recuerdo, no es normal, está mal y estos tipos deberían ir en cana y nadie los debería votar, pero los votamos nosotros.
Bueno, esta ley dio el contexto para el presupuesto 2021 que habilitó, escucha esto, la eliminación de los intereses punitorios a través del artículo 87, que creó un régimen especial de regularización de obligaciones para las deudas de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA y para el mercado eléctrico mayorista. Otra vez, ¿quiénes impulsaron y votaron a favor de esta ley de perdonar deudas a los amigos peronistas? Los peronistas del Frente de Todos. Con ese marco, creado por el peronismo, la deuda creada por decisiones peronistas de una empresa de un exministro peronista podía ser eliminado sin problemas. Y fue lo que hizo el superministro peronista Sergio Massa a través de la Secretaría de Energía manejada por alguien puesto por él. Pero la cosa no termina ahí. El superministro usó otra posibilidad que le daba el régimen especial. Reconocer créditos a favor de las distribuidoras de hasta 5 veces la factura media mensual del último año o el 66% de la deuda existente. Regularizar la deuda en planes de pagos de hasta 60 cuotas, en realidad después se estirarían mucho más, y con una tasa del 50% de la tasa vigente. O sea, por esos créditos le perdonaron, además de lo que ya le habían perdonado, 24.174 millones de pesos más. ¿Qué significa todo este palabrerío? Que Manzano, Vila y Filiberti debían 105.777 millones en agosto del 22, cuando asumió Massa, pero solo 4 meses después, en diciembre del 22, la deuda era solo de 32.985 millones de pesos que podían pagar en 96 cuotas subsidiadas y empezar a pagar 6 meses después. Es decir, para que quede claro, de los 106.000 millones que debía, terminó refinanciando menos de un tercio, en condiciones muy blandas, con las cuentas hechas por una secretaría además que dependía directamente de Massa. Hoy la deuda refinanciada de Edenor con CAMMESA ronda los 430-440 millones de dólares. Hoy. Está siendo pagada en varios planes de cuotas, la mayoría de 72 cuotas, algunos son más largos. Según el último reporte de Edenor de agosto del 26, todavía le quedan entre 60 y 69 cuotas restantes. Si tiene 72, imagínate, pagaron 2. O sea, pagaron casi nada, muy poco lo que han pagado de la deuda que tenían. La gran mayoría sigue pendiente. Las tarifas se normalizaron. Edenor mejora sus números y puede emitir bonos. ¿Te pensás que esto termina acá? No, no termina acá. Porque a pesar de todos los beneficios conseguidos en gobiernos peronistas, Manzano, Vila y Filiberti piden más porque los muchachos son así como insaciables. Insaciables, la verdad. Esa cosa es loco. Presentan un reclamo formal de activos regulatorios. ¿Te acordás que era el activos regulatorios? Esa diferencia entre lo que iban a cobrar y lo que efectivamente pudieron cobrar. Bien, vos decís, pero eso, ¿no se lo pagaron? ¿No se lo descontaron ya? Bueno, coso. El pedido no es público, así que no podemos saber de qué periodo están hablando. Seguramente es del periodo de Alberto Fernández, donde casi dejaron de pagar totalmente a CAMMESA porque las tarifas eran muy bajas. ¿Qué pasa ahora? La Secretaría de Energía está analizando ese pedido. El gobierno actual de Milei envía un proyecto de ley para que Edenor pueda usar esa plata que dice que le deben, esos activos regulatorios, para compensar, cancelar total o parcialmente, la deuda que Edenor tiene con CAMMESA. Dicen, ok, el Estado le debe tanto a Edenor, entonces que Edenor use esa plata para pagar lo que le debe a CAMMESA y listo el pollo, ya estamos todos de acuerdo. ¿Sí? En mayo del 26, diputados le dio la media sanción con una sorpresa. El peronismo, que siempre votó a favor de este tipo de medidas, votó en contra. Y la oposición no peronista, que siempre votó en contra, esta vez votó a favor. O sea, ahora el proyecto está en el Senado y no hay fecha para su tratamiento. Esto en cuanto a Edenor, tu empresa que no es tuya pero vos la pagaste. Y en cuanto a Metrogas, fíjate, YPF acepta la oferta de Edenor, YPF, la dueña de Metrogas, acepta la oferta de Edenor, o sea, de Manzano, Vila y Filiberti, por el 70% de Metrogas, por 780 millones de dólares. Pero, si finalmente le aceptan a Manzano, Vila y Filiberti esos 440 millones de dólares, que todo indica que va a ocurrir y que ellos lo saben, se van a quedar con el 70% de Metrogas solo pagando 340 millones de dólares. Manzano, exministro peronista, Vila y Filiberti compraron Edenor con un montón de beneficios dados por el Estado peronista. Ahora van por Metrogas con un montón de beneficios también. Toda esa plata, en algún u otro momento, la pusiste vos. La pregunta que te hago, además de agradecerte haber llegado hasta acá, sé que es un poco árido, pero me parece interesante que lo discutamos y que lo sepamos,
Y por supuesto, en este momento, cuando te pido que des like, que lo comentes, que lo mandes por WhatsApp a quienes te parezca que pueda interesarle, que te sumes al canal, que le des a la campanita y que, si podés, te hagas miembro del canal. Más allá de todo eso, que te lo tengo que decir porque parece que te lo tengo que decir, te pregunto, todo lo que escuchaste, ¿cómo te hace sentir? Nos vemos.